Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Un impeachment entre vallas, alambradas y militares. El Capitolio de Estados Unidos se convirtió en el tribunal de Donald Trump y escena del crimen que se juzga. Desde el día del ataque al Capitolio, el pasado 6 de enero, cualquier persona autorizada, incluida la prensa, debe dar un rodeo interminable para llegar al Congreso de los Estados Unidos. El vasto perímetro de seguridad levantado por vallas, alambrados y soldados de la Guardia Nacional recuerda que la llamada Casa del Pueblo, donde se hacen las leyes, se dan paseos y se toman retratos junto al lago, está estos días muy lejos del pueblo. Nadie sabe cuánto durará estas medidas de seguridad excepcionales, pero es seguro que seguirán mientras se celebra el juicio político contra el expresidente Donald Trump. No hay recordatorio más hostil y preciso que ese de los acontecimientos que han llevado a Estados Unidos a iniciar este martes el cuarto impeachment en su historia. Un asalto violento e insólito a este templo que tanto reverencian. ¿Por qué el Capitolio hoy es un tribunal, pero también es una escena del crimen de la misma forma que los 100 senadores de la Cámara ejercen de miembros del jurado, aunque también han sido testigos y una buena medida víctimas de aquel asedio? Así de extraordinario es un juicio como este, en el que ni siquiera el presidente se encuentra ya en el cargo, sino que vive refugiado en su mansión en Florida. El centro de Washington vive un día para los libros de la historia, otro más, pero parece un decorado abandonado entre la pandemia, los disturbios del pasado verano durante las protestas contra el racismo y el ataque extremista al Capitolio. La capital se ha transformado en un fuerte, con las tiendas tapiadas y los vehículos militares, ya completamente integrados en el paisaje. Trump, mientras tanto, ha pasado de la omnipresencia en los medios hacia la desaparición total, contribuyendo a esa sanción de plato vacío. Dentro, al otro lado de la valla, donde se celebra el juicio, los demócratas han comenzado la sesión exhibiendo un video demoledor, 13 minutos de imágenes que combinaban el acalorado mensaje de Trump con las escenas más violentas del Capitolio. Nunca recuperaremos nuestro país si son débiles. Tienen que mostrar fuerza, exclamó en un momento del discurso el presidente. Luchemos por Trump. Sin Trump no hay paz, vociferaban los asaltantes. De repente, los gritos de alguien atrapado, el republicano se enfrenta al cargo de incitación a la insurrección por las arengues que lanzó aquella misma mañana, antes de que la turba fanática se lanzase contra el Congreso. Pero el veredicto de culpabilidad resulta improbable. Un impeachment tampoco va de eso. En realidad, nunca en la historia de Estados Unidos ha servido este procedimiento para aquello, para lo que fue diseñado por los padres de la Constitución, para condenar o expulsar a un presidente. El que pareció abocado a ello, Richard Nixon, admitió cuando el proceso por el caso de Watergate se encontraba en la fase previa a la Cámara de Representantes a punto de votar formalmente la acusación y enviar el asunto al Senado. Andrew Johnson, el demócrata, probó por primera vez el mecanismo en 1868. Libró por un voto. Lo juzgaron porque en un momento de alta tensión nada más terminar la guerra civil, destituyó a un miembro de su gabinete sin la entonces necesaria autorización de la Cámara Alta. Bill Clinton en 1998 también quedó absuelto tras salir a la luz sus mentiras sobre el caso Lewinsky. Y el propio Trump superó también el proceso hace un par de años por presiones a Ucrania para lograr trapos sucios sobre Biden. Todos aquellos procesos
sirvieron de repudio y de purificación, de terapia grupal a veces, de purga la mayor parte del tiempo. Johnson expuso un conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo, y Clinton sirvió el debate sobre la frontera entre la esfera pública y privada de un presidente. El papel de su moralidad de ocurrir hoy probablemente se hubiese puesto más el foco en el abuso de poder del político más poderoso del mundo sobre una becaria de 21 años. Con el juicio a Trump, hace un año los estadounidenses se asomaron con todo lujo de detalle a los tejemanejes que el presidente y su camarilla, con el abogado Rudy Giuliani al frente, tenían con gobierno extranjero. Aunque el cierre de filas de los republicanos en torno a su líder no puso en duda su absolución ni por un minuto. Con este impeachment, los demócratas buscan que no se olvide el papel de Trump en los hechos del 6 de enero, que queden escritos para siempre como motivo de juicio y que los republicanos tengan una vez más que retractarse ante unos hechos que han llenado Washington de militares, vallas y alambres. En otras noticias, el Senado rechaza el alegato de la inconstitucionalidad de Trump y prueba seguir adelante con el juicio. La Cámara Alta permite que prosiga el impeachment por 56 a 44 votos. La votación indica que difícilmente el expresidente será condenado, ya que se requiere de una mayoría de 2/3. Estados Unidos ha abierto este martes otro periodo excepcional en su historia, al comenzar en el Senado el segundo juicio por el impeachment de Donald Trump. Un año después de que fuera absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el Senado deberá decidir por la mayoría cualificada de 2/3 si condena al ya expresidente por incitación a la insurrección tras el asalto violento a este mismo Capitolio el pasado 6 de enero. Se trata, según dijo al abrir la sesión el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer, de la acusación más grave presentada nunca contra un presidente en la historia de los Estados Unidos. La primera jornada ha estado dedicada a decidir sobre la constitucionalidad de celebrar un juicio por el impeachment de un presidente cuando éste ya ha abandonado su cargo. Tras 4 horas de debate, el Senado ha decidido proceder con el juicio, rechazando el argumento de la defensa de que el proceso es inconstitucional. Pero la votación de 56 contra 44, en la que solo 6 senadores republicanos han votado por proceder, anticipa lo difícil que será para los demócratas conseguir al final del juicio los 17 votos republicanos que les daría la mayoría cualificada para condenar a Trump. Donald Trump, juzgado por segunda vez, la historia se repite, pero las profundas diferencias respecto al año pasado eran evidentes desde antes incluso de que se abriera la sesión a primera hora de la tarde. El juicio arranca con el Congreso herido. Los senadores, muchos de ellos testigos del ataque y convertidos en miembros del jurado, llegaban al Pleno por los mismos pasillos donde hace un mes se hicieron fuertes los extremistas sublevados. Los centenares de soldados, las vallas y alambrados que rodean el Capitolio son un doloroso recordatorio de la violencia extremista que está en el origen del segundo juicio y que se rememoró a un estremecedor video al comienzo de la sesión. El ambiente de absoluta excepcionalidad es la gran diferencia entre los dos juicios, pero no la única. Ahora, Mitch McConnell, quien fuera poderoso amo de una Cámara cuya mayoría controló durante los últimos 6 años, entró a la sala como líder de la minoría. Hoy son los demócratas los que marcan las reglas del juego, pero con 50 senadores y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, siguen teniendo tan difícil como hace un año alcanzar la mayoría cualificada de 2/3 que necesitarían para condenar a Trump.
Las máscaras de los senadores y el hecho de que estos pudieran ausentar de sus pupitres, al contrario que en el primer juicio, recuerdan la terrible pandemia que sigue golpeando al país, algo que los republicanos utilizarán para defender que es innecesario y revanchista. En medio de una crisis que reclama atención urgente, enjuiciar a quien ya no puede ser destituido. Ese era el primer tema que han tenido que valorar los senadores, si es o no constitucional someter a juicio en el Senado a una persona sobre la que pesa un impeachment, pero que ya no ostenta el cargo público alguno. La Cámara de Representantes aprobó el 13 de enero el impeachment del entonces presidente Donald Trump por un único cargo de incitación a la insurrección, artículo que remitió al Senado 8 días después, activando la segunda parte del proceso que arrancó este martes, el juicio por destitución. El problema es que ya no hay acusado a quien destituir, porque Donald Trump, desde el 20 de enero, ya no es presidente, algo que convierte este juicio en excepcional y ofrecía una vía a los republicanos para tratar de evitar que se celebrara. Al día siguiente de recibir el artículo del impeachment, 45 de los 50 senadores republicanos votaron a favor de desestimar el juicio por inconstitucionalidad.